Negocios del software. Hoy vamos a tratar las distintas formas de decirle a una máquina cómo tiene que hacer las cosas. Y en este caso, de paradigmas. Paradigmas de lenguajes. Paradigmas hay muchos, pero a mí me impactó mucho los tres paradigmas que yo estudié durante la carrera. Estos son el paradigma imperativo, el paradigma funcional y el paradigma lógico. Hoy quizás sea una clase, bueno, sí, quizás sea una clase un poco técnica. Me voy a meter en una descripción un poco informática. Hay tres formas de decirle a la máquina cómo hacer las cosas. La primera es tratarla como si fuera un ser muy, muy, muy obediente que hace muy trabajador, pero muy tonto. Muy tonto porque le tienes que explicar lo que quieres hacer de una forma muy, muy precisa y concisa. Si pensamos en la máquina de esa forma, tendremos lo que se llama el paradigma imperativo. Actualmente se utilizan varios paradigmas al mismo tiempo. El otro que se suele utilizar es el funcional, que es encapsular parte de lo que tiene que hacer con una función, de tal forma que no tendrías que hablarle a la máquina de una forma eh, tan sencilla, sino que ya puedes ir empezando construyendo un lenguaje de alto nivel, que son las funciones, y puedes referenciar a las funciones para que hagan cada vez operaciones más complejas. Cuando uno está trabajando, construyendo esas funciones o utilizando funciones de un tercero, esas funciones pueden estar en librería, tú las coges, las importas y de vez en cuando pues coges tú algo que tú has identificado y lo encapsulas en una función. Eso te da una mayor riqueza. Luego hay otros paradigmas que evolucionan de estos, como por ejemplo la orientación objeto, que es prácticamente juntar a los actores con sus funciones, de tal forma que cada actor, normalmente cada frase que decimos, en los lenguajes de programación tiene mucho que ver cómo decimos las cosas. Pues prácticamente el paradigma orientado a objeto nos centraríamos mucho en lo que es el sujeto de cada frase. Y entonces en cada sujeto meteríamos los verbos. Y eso lo encapsularíamos en una función y prácticamente acordándonos de alguien, pues ya miraríamos todos los verbos que le hemos implementado a ese alguien y ya sabríamos cómo comunicarnos, ¿vale? Y bueno, eso te da una capacidad nueva. Eh, el paradigma funcional va mucho más allá. Muchas veces no solamente te limitas a hablar con la gente y decirle las cosas, sino que muchas veces lo que transmite es el verbo. Es decir, coges un verbo cualquiera y le dices con... A ver, ¿cómo lo podría expresar yo esto en lenguaje humano? Es un buen ejercicio mental, como algo que sabes, que lo sabes utilizar, que lo utilizas todos los días, lo describes a un profano, ¿no? Es curioso, pero lo tienes tan interiorizado que a veces el contarlo resulta difícil. A ver, el paradigma funcional es como si yo cogiera un verbo y lo metiera en una frase para que se pudiera utilizar. Por ejemplo, el verbo correr, saltar. Entonces sería una frase como, por ejemplo, dile a tu hermano que corra y salta. ¿Vale? Ese paradigma te da más potencia porque puedes transmitir a alguien unas instrucciones que a lo mejor no está preparado para esa. Entonces tiene muchísima más potencia de dar instrucciones. No solamente eh, en el imperativo tendría que irme al hermano y decirle corre, salta. Y a lo mejor él me diría, yo no sé lo que es correr o saltar, pero si tú coges, haces una definición de correr y saltar, ya puedes coger y decir, haz esto. Y le das la función
de correo saltar, o puedes utilizar incluso un intermediario y ya sabe, si no sabe correo saltar, saltaría. Esa podría ser una explicación del paradigma funcional. El último es el lógico. El lógico realmente tiene sentido cuando uno ve las lógicas de primer nivel, segundo nivel. eh, a ver, voy a explicarlo. La lógica es una forma muy fácil de expresar las cosas que quieres. Ya no tienes que decir el cómo, ¿vale? Sino tú dices lo que tú quieres y la máquina tiene la capacidad de deducir cómo es eso, ¿vale? Si está definido, la máquina te lo va a definir. Entonces la lógica es mucho más expresiva. El único problema bueno, el problema cuando tú le pidas algo a ese ser lógico, te puede decir dos cosas. O que le hayas pedido algo que no puedo hacer, entonces no te va a responder nada. O que se lo hayas dejado muy abierto la definición y entonces te va a hacer todas las opciones que le has pedido o todas las combinaciones. Por ejemplo, podrías decir, haz todo lo que sabes hacer. Ese sería un ser lógico y entonces te va a hacer todo, todo. Te va a empezar saltando, luego va a correr, luego va... Entonces gana uno incapacidad de expresión porque puedes decirle, haz algo que al final consigas que yo tenga encima de la mesa la comida. Y entonces va a ir a la cocina, va a preparar la comida, va a hacer no sé cuánto, va a hacer tal, y al final tiene. En el imperativo tendrías que decirle, da un pasito para adelante, da un pasito para atrás, no sé cuánto. En el funcional podrías decir, haz de comer, traer comida, y en el lógico tú dices lo que tú quieres conseguir y lo obtendrías. El principio de código mínimo. Vale, resulta que los paradigmas tienen un estilo de escritura y tienen un tamaño. Cuando hablas en imperativo, el tamaño es grande. Una de las cosas que me fascinó mucho de los lenguajes lógicos es que son los más compactos. Y eso a mí me ha enamorado tanto que lo he visto como una virtud, ¿vale? Y entonces, el escribir poco código, yo ya lo persigo como el sumum, ¿vale? Como un principio. Los principios pueden ser irracionales. Cuando uno fundamenta una teoría, un álgebra o lo que quiera que fundamente, pues mi estilo de programación es aquel que el código sea más compacto, más pequeño, más pequeño. Tengo una obsesión o una sistematización que al final lo que yo valoro es aquello que esté escrito con menos expresividad. Si tú puedes coger y reducir el código aún más el código fuente, esto evidentemente se consigue sobre todo o tienes más facilidad cuando estás trabajando en el paradigma lógico, porque dices lo que quieres y es mucho más sencillo decir lo que quieres que poner todas las explicaciones para conseguir algo. Y el principio modular. El principio modular lo he estado trabajando y me llevé muchísimo tiempo pensándolo, planteándolo. Al final he visto que se puede aplicar el paradigma lógico para acoplar módulos. Y me diré, ¿esto qué es? Cuando tú tienes dos cosas que hacen distintas cosas, yo siempre pensaba en cómo se podían acoplar esos dos módulos. Entonces, dentro del paradigma lógico hay una cosa que son sistemas expertos y dentro de los sistemas expertos están los metaintérpretes, ¿vale? Que es cómo se implementa esos sistemas expertos. A mí me encantaría algún día llegar a tener código modular el cual lo ensamblo con metaintérprete. Esto, digamos que es, a ver, si uno hace una piececita, independientemente del coste que tiene hacer esa pieza, como si fuera de Lego, otro hace otra pieza, otro hace otra pieza, en el momento que tú quieras un programa, ensamblas las piezas y ya tienes un programa. ¿Que quieres otra combinación? Coges otras cuantas piezas, las ensamblas
y tiene otra combinación. Es como la capacidad de construir. La dificultad de las piezas radica en que hay que ensamblarlas y esa es la dificultad. Yo he estado hipotizando, haciendo hipótesis y he diseñado algunos lenguajes de programación y de hecho tengo algunos intérpretes y tengo la base para que en el futuro la reutilización de módulos sea muy sencilla. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de cuestiones? Que es un tema tan complejo que te lleva años. Yo llevo años haciendo mi roadmap. Algunas veces uno adelanta un poco haciendo algunos prototipos, otras veces los va ensamblando y yo más o menos lo tengo. Yo espero pronto poderle hablar a la máquina diciéndome, hazme el programa que venda más. Y ahora el sistema, con las distintas estrategias, los distintos módulos que ensamblemos, pues dará respuesta a esa pregunta.